Muy buenas noches, amados hermanos y amigos. Estamos muy contentos de estar transmitiendo este día. Cambiamos el escenario, así es que me siento un poquito más cómodo esta noche y espero transmitirles un mensaje de parte de Dios. Créeme con todo mi corazón, Dios sabe que todo mi corazón que comparta esto y yo creo que es el día, amén. Y somos Ministerios Ebenecer. Estamos Estamos transmitiendo desde la ciudad de Yuba City. Somos, como le decía, Ministerio de Benecer Restauración. Y es un gusto, es un placer estar transmitiendo desde lo íntimo de nuestra casa o nuestro hogar. Amén. Vamos a orar, ¿qué les parece? Vamos a poner en las manos de Dios esta transmisión. Padre, te doy la gloria, la honra y la alabanza solamente a ti, Señor. Sé que sin ti nada puedo hacer, Padre. Sin ti ni el árbol de una hoja se cae, ni un cabello, Padre, se cae de nuestra cabeza, Señor. Vengo con un corazón contrito y humillado delante de ti, Padre, creyendo que tú eres el poderoso, creyendo que tú eres el que hace todas las cosas, Señor. Nosotros solo somos vasos en tus manos. En el nombre precioso de Jesús, que sea como una pluma en tus manos escribiendo en las mentes y en los corazones de mis hermanos, amistades y amigos, Señor. En el nombre de Jesús, yo creo que tu palabra dice que tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor, y que tu palabra no regresa vacía. Y declaro que, como dicen las escrituras, tus palabras son espíritu y son vida, y eso es lo que queremos transmitir en esta hermosa noche, Señor, con tu ayuda y con la ayuda del Espíritu Santo. En el nombre precioso de Jesús, tu voz no mi voz, tu presencia no la mía, tus palabras sino las mías, Señor. En el nombre de Jesús, gracias por este tiempo. Amén y amén. Muy bien, amados. Noche voy a tratar de transmitirles lo que Dios ha puesto en mi corazón, y no es una enseñanza, sino que es lo vamos a hacer como una prédica y que sea Dios hablando, amén. Esta noche le puse como tema, o Dios me puso que le pusiera como tema, no te avergüences de Dios, amén. Y nuestra base para esta noche va a ser Romanos 1:15 y 16. Dice así: así que por mi parte, ansioso estoy de anunciar el Evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, o a vosotros que estáis en Yuba City, o a vosotros que estáis en México, en El Salvador, donde quiera que estés. Te recuerdo que somos una familia grande en Dios, amén. Y tenemos hermanos en todo el mundo, así que no estamos solos, gracias a Dios, porque nos ha hecho parte de su familia. Romanos 1:16 dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo el que cree, del judío primeramente y también del griego. Otra versión dice: del judío primeramente y también del gentil, o sea, nosotros. Amén. Y me quiero enfocar, el punto o el central de este mensaje está en Romanos 1:16, donde dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para la salvación de todo
aquel que en él cree. Amén. Y quiero continuar con el significado de vergüenza. Vamos a verlo. Amén. Número 1, sentimiento de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insulto recibidos. Una vez más, estoy dando la definición, el significado de vergüenza. Número 1, sentimiento de pérdida de dignidad causado por una falta cometida o por una humillación o insulto recibidos. Número 2, sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien o a que alguien lo haga. Amén. Una vez más lo voy a repetir. Sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo ante alguien o a que alguien lo haga. Amén. Yo creo que todos en más de alguna ocasión o alguna etapa de nuestra vida hemos sentido esto. Amén. Un sentimiento, un sentir de vergüenza. Y esta noche me quiero enfocar, como le decía el tema, no te avergüences de Dios. Y eso me incluye a mí. Amén. Porque todos estamos expuestos a avergonzarnos de alguna forma u otra. Mire, decía palabras de un apóstol que me quedaron muy grabadas. Decía, todos, de los 12 apóstoles, todos tenemos un poquito de ellos, ¿verdad? Aunque lo neguemos, ¿verdad? Aunque nos dé vergüenza, ¿verdad? Valga la redundancia, porque ese es el tema. Todos tenemos un poquito de Pedro, lo negamos muchas veces, tal vez no de palabra, de hecho o con el pensamiento. Amén. Todos tenemos un poquito de Lucas, ¿verdad? Un poquito de Mateo, un poquito de Simón, ¿verdad? Y del que le negó también, ¿verdad? A veces lo negamos, a veces somos incrédulos también. Amén. Y todos podemos, de Juan también, ¿verdad? Queremos estar a la par del maestro, queremos ser los preferidos, los favoritos, ¿verdad? Y como le digo, de todos tenemos un poquito. Y a Judas hay que calmarlo, hay que atarlo, ¿verdad? Para que no se manifieste. Amén. Entonces, el punto donde me quiero centrar aquí, dice en el 2, que es un sentimiento de incomodidad producido por el temor a hacer el ridículo, ¿verdad? Entonces, todos hemos pasado por esas etapas, y si no has pasado, vas a pasar un día, ¿verdad? ¿Y qué vas a hacer cuando te venga eso? Cuando quieras que te venga el sentimiento de negar al Señor, ¿verdad? Y digas, no, yo no soy, ¿verdad? Yo no soy cristiano, ¿verdad? Y más adelante quiero tocar eso referente a Pedro, amén. Entonces, todos hemos sentido eso de incomodidad por el temor a hacer el ridículo. Y déjame decirle que en Dios muchas veces vamos a hacer el ridículo, ¿sí? Y tal vez a ti te daba vergüenza cantar, te daba vergüenza levantar las manos, te daba la vergüenza testificar de Dios, te daba vergüenza decir, amigo, Cristo te ama. Te digo porque a mí me pasó. Yo era una persona muy tímida, muy cohibida, y sobre eso quiero tocar más adelante, amén. Y vamos a continuar. Como le digo, muchos hemos sentido eso, la acusación, ¿verdad? Ese sentimiento de que nos señalan, ¿verdad? Todos nos señalan, ¿verdad? Y a veces ni nos están señalando, ¿verdad? Son prejuicios, tenemos problemas complejos, ¿verdad? Y sentimos que hasta Dios nos señala, ¿verdad? Y el enemigo ese sí dice que es el acusador de los hermanos. Ese sí nos anda acusando, aunque no hagamos nada malo, ¿verdad? Nos llega a acusar, mira, aquel, ¿verdad? Era drogadicto, pero ya no. ¿Y tú qué le vas a decir cuando te venga a atacar con ese pensamiento? ¿Te va a dar vergüenza? No. Vas a decir, ¿verdad? Era drogadicto, era alcohólico, era prostituta, ¿verdad? Era tiempo pasado, amén. Entonces es muy importante eso, qué hacer cuando nos sentimos acusados. Si sientes ese sentimiento todavía de vergüenza, de menosprecio, amén, déjame decirte que delante de Dios, Él es el que nos justifica. Y siempre yo he hecho la pregunta, mira, si 100 personas dicen, tú eres injusto,
Pero si Dios te dice, mi hijo es justo, ¿a quién le vas a creer? Por supuesto que le vamos a creer a papá, ¿verdad? Le vamos a creer a Dios, porque Él es el que nos justifica, Él es el que nos perdona. Dice su palabra que nuestros pecados lo tira a la profunda de la mar y jamás se acuerda de ellos. Amén. Nosotros somos los que nos ponemos el traje de hombre rana, ¿verdad? Y nos metemos a bucear y, ¿verdad? Dicen, como dice la canción, recordar es volver a vivir, pero, ¿verdad? En Dios no tiene que ser así, ¿sí? Entonces, recordar los errores, las cosas que hicimos mal para no hacerlas. Amén. Entonces, continuamos, avancemos. Jeremías 2:13 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas que no retienen agua. Fíjese lo que dice aquí, y esto lo vemos en Jeremías. Dice, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me han abandonado a mí, fuente de aguas vivas, y han cavado para sí cisternas agrietadas. Otra dice cisternas rotas. Entonces, tengamos ese cuidado, amados hermanos, que espero que no caigamos en esto. Y si caemos, ¿qué vamos a hacer? ¿Sí? Porque mire, el pueblo escogido de Dios, Israel, Dios los perdonaba, los restauraba y volvían a caer. Y todo ha quedado como ejemplo, como sombra para nosotros. No me puedo agarrar de aquí, ellos también, yo también, ¿verdad? Me voy a tirar a la perdición, voy a negar a Dios, voy a avergonzarme de Él para ver qué se siente. No, ¿verdad? Entonces, debemos de tener ese cuidado. Amén. Entonces, vamos a continuar adelante. Seguimos leyendo en Jeremías 2:26. Dice, como se avergüenza el ladrón cuando es descubierto, así se ha avergonzado la casa de Israel. Ellos, sus reyes, sus príncipes, sus sacerdotes y sus profetas. ¿Sí nota? Está tremendo esto. Y el 27 dice, los que dicen al leño, mi padre eres tú, y a la piedra tú me engendraste, porque ellos me han vuelto las espaldas y no el rostro. Pero en el tiempo de su calamidad dirán, levántate y sálvanos. Si nota, era un pueblo rebelde, a pesar de que Dios los había sacado con brazo fuerte de Egipto, amén. Y les había suplido, les daba sombra, los cobijaba, les proveía alimento, ¿verdad? Todo lo que ellos necesitaban, Dios se los daba, amén. Y dice que sus ropas no se desgastaban, sus zapatos, ¿verdad? No crecían con su pie, ¿verdad? Nada que Nikes, que los Jordans, ¿verdad? En ese tiempo no habían y creo que no les hubieran servido para nada. Entonces Dios era un Dios proveedor, cuidaba de todas sus necesidades, amén. Y eso es lo que hace hoy día también nuestro Dios. Pero el pueblo era malagradecido, el pueblo tendía a desviarse, amén. En Isaías 59:12 nos dice, porque se han multiplicado nuestras transgresiones delante de ti, y nuestros pecados testifican contra nosotros, porque nuestras transgresiones están con nosotros, y conocemos nuestras iniquidades. El 59:13, transgredir y negar al Señor, apartarse de nuestro Dios, hablar de opresión y rebelión, concebir y proferir en el corazón palabras mentirosas. Miren una vez más, transgredir y negar al Señor, apartarse de nuestro Dios. Dios nos guarde de todo esto, amados hermanos, porque le digo, es bien fácil, amén, negar a Dios, es bien fácil ser mal agradecido. Lo contrario de mal agradecido es ser agradecido, amén. Cuando hemos tenido un encuentro con Dios, un encuentro con Jesús, no podemos ser iguales, ¿sí? Aunque si nos descuidamos, abrimos puertas, amén. El enemigo es bien abusivo, él entra, él nos respeta. Entonces, ¿podemos caer, volver a cometer errores semejantes? Sí, pero no está en nosotros el hacerlo, amén. Nosotros somos, acuérdense que
somos pecadores arrepentidos, amén. Fallamos porque el que dice que no peca hace Dios mentiroso. Fallamos de alguna manera u otra, pero en Dios hay solución, en Dios hay perdón, en Dios ya tenemos un abogado que no pierde un caso, que todo lo gana. Vamos a continuar. En Hebreos 12:2 dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Mire, este versículo es bien clave, permítame. Este versículo es bien clave porque nuestro ejemplo es Jesucristo. No sé cuál sea tu ejemplo, a quién estás siguiendo tú, ¿verdad? Pero en los años que tengo de servir al Señor, que son un poquito más de 30, amén, he tenido varios líderes, cerca de, mire, sin mentirle, he tenido un poquito más de 12 pastores. Gloria a Dios, tal vez el que tiene solo uno y el que es fiel y ha crecido en un ministerio fuerte del Espíritu Santo diga, uy, ese hermano, ¿verdad? Qué malo, ¿verdad? Y no me juzgues porque, mire, Dios permite que pase uno por situaciones así, con propósitos. Así que no podemos decir, oh, ¿verdad? No, eso sí, eso no. Solo yo sé por dónde he pasado, por dónde he caminado y lo que Dios me ha enseñado. Entonces, uno de los errores de nosotros es poner la mirada en el pastor, en el copastor, amén, porque somos humanos, ¿sí? Y si ellos caen, nosotros también, ¿verdad? Aunque la palabra dice, a veces podemos agarrar versículos donde dice que heriré el pastor y serán dispersas las ovejas, ¿verdad? Pero a veces sucede, pero porque el pastor cayó en un pecado, por ejemplo, de decir un pecado capital, nosotros también, ¿verdad que no? Amén. Y si el líder se arrepiente de corazón y Dios lo restaura, y uno se va a quedar en el hoyo por irlo siguiendo, ¿verdad? Por poner la mirada en los hombres. Entonces aquí es bien claro, la palabra dice que puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Y dice, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Entonces, ¿Jesús pasó vergüenzas? Sí, ¿verdad? Pero miren, una cosa es que suframos por el Evangelio, suframos por hablar la verdad, suframos por imitar a Jesús, ¿sí? Que suframos por la causa de Él. Pero si sufrimos por nuestra causa, amados hermanos, ¿qué va a pasar? ¿Verdad? Porque miren, personajes en la Biblia, me viene a mi mente Jacob. El nombre de Jacob era usurpador. En otras palabras, alguien que hace trampas, ¿verdad? En otro idioma, en arameo es la tranza, ¿verdad? Él era tramposo. Pero cuando tuvo un encuentro con el ángel o con Dios, amén, cambió su manera de andar, ¿sí? Cambió su manera y al cambiar su manera de andar, que esto quiere decir que dependía de Dios. Y también Dios le cambió el nombre, ¿verdad? De usurpador a Israel, a príncipe, amén. Entonces es muy importante, amados hermanos, que crezcamos y las cosas viejas van pasando, se van quedando atrás. Y el nuevo hombre tiene que verse, tiene que surgir, amén. Y la Biblia dice que por sus frutos nos conocerán. Entonces no podemos ser, si hemos tenido un encuentro con Jesús, un encuentro con Dios, debemos de hacer cambios en nuestras vidas, amén. Tiene que ser diferente. Entonces nuestro ejemplo, nuestro blanco, nuestro target, nuestro blanco, ¿verdad? En otras palabras, tiene que ser Jesús y no desviarnos. Cuando erramos, porque no dar el blanco es errar, ¿verdad? Cuando erramos nos desviamos, ¿verdad? Y cualquier viento de doctrina nos mueve, nos lleva, ¿sí? Entonces no debemos de hacer como dice el dicho, donde va Vicente va toda la gente, no, amén. Entonces debemos de poner nuestra mirada en Jesucristo. Mateo 26:31 dice, entonces Jesús les dijo, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está,
Heriré al pastor y a las ovejas del rebaño y se dispersarán. Pero después de que yo haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Amén. Entonces, mire, como les decía, dice, esta noche todos vosotros os apartaréis por causa de mí, pues escrito está. ¿Sí? Hay cosas que ya estaban profetizadas acerca de Jesús. Tenían que suceder. Amén. Entonces, como les digo, si sufrimos por la causa de Él, qué bendición, hermanos. ¿Verdad? Si oramos porque por causa de Jesús sufrimos, la gente nos maltrata, amén. Pasamos vergüenzas, pero por causa de Él, amén. ¿Sí nota? Vamos a continuar. Mateo 26:33. Aquí voy a leer un poco más porque quiero centrarme en esto. Entonces Pedro respondió y le dijo: aunque todos se aparten por causa de ti, yo nunca me apartaré. Amén. Yo creo que en alguna ocasión hemos dicho esto, ¿verdad? Señor, contigo hasta la muerte, ¿verdad? Y déjeme decirle que a veces la vida nos da sorpresas y el enemigo nos pone trampas, ¿verdad? O a veces nosotros tomamos decisiones en las cuales afectan nuestra vida espiritual. Y el 34 dice: Jesús le dijo: en verdad te digo que esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. No solo una vez, sino que 3 veces. ¿Sí? Entonces, continuamos leyendo. Pedro le dijo: aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré. Todos los discípulos dijeron también lo mismo. ¿Se nota? No solo fue Pedro, sino que también los demás discípulos. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, tal vez dijo Pedro: amén, Señor, yo nunca te dejaré. Y todos, ¿verdad? Hasta hicieron la ola, ¿sí? ¿Verdad? Entonces dijeron: jamás te negaré. Y cuando vino la hora de la prueba, de la persecución, hermano, ¿dónde estaban? Escondidos, ¿sí? Continuamos. Mateo 26:69. Pedro estaba sentado afuera en el patio y una sirvienta se le acercó y dijo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Seguimos leyendo. Cuando salió al portal, lo vio otra sirvienta y le dijo a los que estaban allí: este estaba con Jesús el Nazareno. Y otra vez él lo negó con juramento. Si nota, con juramento lo juró y dijo: yo no conozco a ese hombre. Amén. Imagínense que, no sé si a usted le ha pasado esto, ¿verdad? Que digo: por esta, ¿verdad? ¿Verdad? O por la virgencita, ¿verdad? Que no, ¿sí? ¿Verdad? Ya no decimos eso, ¿verdad? Entonces, lo juro, ¿verdad? Lo juro. Entonces, tal vez lo hemos negado, ¿verdad? En alguna otra forma, ¿sí? Y déjeme decirle, y nos sucede cuando estamos empezando más en los caminos de Dios, sucede esto. Amén. Ya cuando hemos madurado, ya hemos crecido en las cosas de Dios, es más difícil, amén. Pero va a venir un tiempo, miren, dicho sea de paso, estamos viviendo en los tiempos difíciles y vienen cosas, se está cumpliendo la escritura, el mundo sin dinero, ¿verdad? Nos están programando, cada vez se nos va cortando la privacidad, ¿verdad? Muchas cosas que están pasando, como le decía, la agenda del nuevo orden que viene, pero Dios tiene una agenda mejor, ¿sí? ¿En cuál quieres estar? ¿En la agenda de Dios o en la del nuevo orden? ¿Verdad? Dios tiene una mejor agenda, Dios tiene mejor plan, amén. Todo en el tiempo de Dios, amén. Y queremos estar en el tiempo, en el kairos de Dios. Entonces, vemos que le negó otra vez con juramento. Lo juró, imagínense. No conozco a ese hombre. Continuemos leyendo. Y un poco más después se acercaron los que estaban allí y dijeron a Pedro: seguro que tú también eres uno de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Amén. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: yo no conozco a ese hombre. Y al instante un gallo cantó. El 75, y Pedro se acordó de lo que Jesús había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Aquí podemos ver varias cosas, amados hermanos, que me llama la atención cuando dijeron: seguro que tú también eres uno de ellos,
porque aún tu manera de hablar te descubre. Amén. ¿Sí? Nos descubrimos, hermanos, porque en vez de decir sí, ¿verdad? Si alguien te hace una pregunta, dice amén, ¿verdad? Y en vez de cuando te golpeas un dedo o algo, en vez de decir la palabrota, aleluya, ¿verdad? Nos descubrimos, ¿sí? Entonces, nuestra manera de ser, nuestra manera de vestir, nos delata, amén. Entonces debemos de cuidarnos, amados hermanos, y en la hora de la prueba, en la hora, ¿verdad? Que venga en una situación difícil, no negar al Señor, porque, ¿verdad? Es motivo de vergüenza para Dios, amén. Mire, a veces si nosotros nos avergonzamos de Dios, que el que debería avergonzar de nosotros es Él, amén. Porque a veces la verdad, nuestro testimonio da pena, hermanos, amados hermanos. A veces no se ve Cristo en nosotros. Decimos que somos cristianos, pero nuestra vida, nuestros frutos dicen lo contrario. Entonces vamos a continuar. Y Pedro se acordó, dice, de lo que Jesús había dicho antes que el gallo cante, me negarás 3 veces, y saliendo fuera lloró amargamente. ¿No nos ha pasado así, hermano, cuando le fallamos al Señor? Reconocemos, lloramos y dice, Señor, qué mal me porté, ¿verdad? Me arrepiento, ¿sí? Me avergüenzo de lo que hice, amén, y me arrepiento. Pero si solo lloramos por remordimiento, amados hermanos, y nos salen lágrimas de cocodrilo, como dicen, ¿verdad? No estamos arrepentidos de corazón, amados hermanos. Necesitamos volvernos a Dios y pedirle que nos perdone y que Él extienda su mano de misericordia sobre nosotros. Quiero compartir este versículo y después quiero contarle un testimonio, ¿verdad? Lo que Dios ha hecho en mi vida. Es muy importante porque es parte de lo que Dios ha puesto en mi corazón. Mateo 10:32 dice, por tanto, todo el que me confiesa delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también lo negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. 2 puntos muy importantes que dice, por tanto, todo el que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré. Es muy importante, amados hermanos, como les decía, no avergonzarnos de Dios, no avergonzarnos de la obra que Él ha hecho en nosotros. Amén. Y también dice, cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré. Entonces, cuando le negamos, en otras palabras, nos estamos avergonzando de Dios, nos estamos avergonzando del Evangelio, nos estamos avergonzando de su Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, no caigamos en eso, amados hermanos, que Dios nos guarde de negarlo, de hablar palabras en contra de aquel que nos ha dado la vida. Amén. Quiero contar a manera de testimonio porque le digo, yo soy testigo del poder de Dios en mi vida. Yo sé lo que Dios ha hecho y como le digo, eso ha aumentado mi fe al ver los milagros, al ver la misericordia de Dios, a ver su perdón, a ver su misericordia en mi vida. Entonces, yo tengo que demostrar o tengo que manifestar eso que Dios ha hecho en mi vida. Amén. Quiero contarle un poquito de mi testimonio. Yo acepté a Cristo en el año 1988, cuando empecé a estudiar en un colegio cristiano, amén, y lo acepté 3 veces, como otras veces lo he dicho, en un parque lo acepté por primera vez, después en el colegio cristiano y después en una iglesia ya más público, amén, y déjeme decirle, fue una experiencia inolvidable, todavía lo recuerdo muy bien porque Dios hizo algo en mi corazón, amén. Entonces, antes de continuar, déjeme decirle que yo viví tiempo con mi papá, ¿verdad? Mi mamá vino a Estados Unidos y tenía un problema grave, más bien tenía varios problemas, amén, que solo Dios podía
podía actuar y hacer cambios en mi vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya vas a ver por qué le digo esto. En la edad, cuando teníamos unos 10, 12 años, ¿verdad? Mi mamá trabajaba mucho, ella era costurera de profesión, ¿verdad? Y mi papá era profesor, maestro de educación básica. Y como éramos niños, amados hermanos, en nuestra niñez, usted sabe, un niño le gusta correr, jugar, saltar, ¿verdad? Patalear. Y mi mamá, pues le dijo a mi papá, ¿sabes qué? Necesitas, calmarlos porque yo no puedo, ¿sí? Y somos 3 hermanos, 2 hermanas y su servidor. Y mi papá tuvo una idea, ¿verdad? Se compró unos candaditos así, ¿verdad, chicos? Y unas cadenas, ¿verdad? Unas cadenas, no eran ni tan gruesas, no le voy a exagerar, eran cortas, pero... y nos amarraba las camas, desde el pie nos amarraba la cama por cierto tiempo, ¿verdad? No era todo el día, como le digo, no quiero exagerarlo, pero mire, en ese acto sucedió algo, amén. A mí me cohibió, me hizo una persona muy tímida, muy reservada, muy cohibida, amén. Y a mi hermana no, con mi hermana fue todo lo contrario, amén. Mi hermana, pues, hasta ella me dice un día, yo hice lo que tú no hiciste, amén. Y, o sea, que hubo 2 reacciones diferentes, amén. Y crecí así, hermano, con prejuicios, con complejos, no hablaba, amén. Y era por lo mismo, porque espiritualmente algo había pasado, ¿verdad? Y quiero recalcar que no éramos cristianos, éramos católicos por tradición, amén, pero no íbamos. Entonces, transcurrió el tiempo, amén. Y otra de las cosas, le digo, como testimonio le digo, no me da vergüenza porque quiero testificar que Dios es poderoso y Él nos puede sacar de cualquier situación en la que estemos. Dios es especialista en imposibles, amén. Entonces nosotros hacemos lo posible, Él hace lo imposible. Entonces, en otra etapa de mi vida, miren, esto, porque yo lo viví, amén. Mire, yo llegué a la edad de 18, como 18, 19 años, amén, y mojaba la cama. Fíjese, es algo, tal vez usted diga, bueno, eso no es muy grave, ¿verdad? Porque usted no lo vivió, yo sí. Imagínese, yo me aseguraba de ir al baño, de todo, para no mojar la cama, pero era algo incontrolable, amén. Y eso me daba vergüenza, ¿sí? Y eso me cohibía más, ¿verdad? Imagínese llegar a una edad grande y mojando la cama. Entonces, quiero ir rapidito, no quiero hablar muchos detalles porque, ¿verdad? Pero ese era yo, tiempo pasado. Pero mire, cuando me tuve que mover de la casa de mi padre a la casa de mi tía, ellas eran cristianas y yo empezaba, ¿verdad? Como que Dios empezaba a tratar conmigo, amén. Y cuando me moví en casa de ellas, en el parque, estábamos jugando básquetbol, ¿verdad? Baloncesto, y vinieron unos de la capital y me evangelizaron y Dios tocó mi corazón y oraron por mí. ¿Y sabe qué sucedió? Al día siguiente, al amanecer, cuando me levanté, me sorprendí porque la cama no estaba mojada. ¿Sí? Entonces Dios hizo un milagro cuando recibí a Cristo, amados hermanos. Como le digo, por eso no me avergüenzo de contar esto porque tiene un final feliz. Amén. Entonces sucedió esto, ya no mojé la cama. Y yo dije, y todavía dudaba, fíjese, al siguiente día, dije, a ver, ¿qué pasa? El siguiente día. Y sí, ¿verdad? Y como un reloj, me levantaba, como que alguien puso el reloj en mí, me levantaba a orinar, ¿verdad? Y ya después todo, como que mi cuerpo volvió a la normalidad, ¿sí? Dios hizo un milagro dentro de mí. Y el primer milagro fue la salvación, ¿verdad? Que solo las cosas más grandes, las cosas más maravillosas las hace Él por dentro, amén. Entonces, y así eso sirvió para motivarme a mí a seguir adelante y creer en Dios. Como que mi fe aumentó, se activó algo dentro de mí y empecé a ir a la iglesia, ¿verdad? Y empecé a estudiar en un colegio cristiano. Estamos hablando del año 86 por ahí, amén. Entonces, esa fue otra etapa de mi vida y allí acepté a Cristo en ese colegio cristiano. Gracias a Dios por las personas que Dios puso
en el camino, amén. Gracias a Pastor Peña, porque él fue el que hizo la oración ese día, hizo el llamamiento a nuestro maestro de Biblia, amén, profesor de Biblia, y vino otra etapa de mi vida, amén, pero le digo, yo seguía con problemas, con prejuicios, con timidez, ¿verdad? Eso no se me había quitado, ¿verdad? Entonces, Dios usó muchos métodos a muchas personas para irme liberando de cosas que tenía, amén. Entonces, como le digo, esto casi no lo cuento, ¿verdad? Solo cuando Dios me lo pone, cuando, ¿verdad? Dios me dice, habla, cuéntalo y es parte del tema también. Por eso le digo, el tema es no te avergüences de Dios, amén. Entonces, porque el evangelio es poder, es potencia de Dios, amén. Entonces quiero continuar. También déjeme decirle, vamos a leer en Hebreos 11:16, pero en realidad anhelan una patria mejor, es decir, celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de ser llamado Dios de ellos, pues les ha preparado una ciudad. Aquí estamos hablando en Hebreos capítulo 11 de los héroes de la fe. Amén. Yo le digo, Señor, yo quiero ser como uno de ellos. Amén. Yo sueño, amados hermanos, Señor, úsame, yo quiero ser como uno de tus siervos. Porque le digo, parte de mi testimonio es también que yo tenía, cuando no iba a la iglesia, yo tenía sueños. Uno de ellos era jugar en la liga mayor, ¿verdad? En mi país, con el equipo que más copas ha ganado, en el FAS, amén. En el Club Deportivo FAS, ese era uno de mis sueños, jugar en el FAS. Pero Dios fue cambiando los planes, ¿verdad? Y después me vi en Estados Unidos y cuando llegué a Estados Unidos, otro de mis sueños era jugar en las ligas mayores, el béisbol, ¿verdad? A la pelota, ¿verdad? Jugar con los Yankees de Nueva York, ser el fielder central, le llaman, ¿verdad? ¿verdad? Ser uno de los fielders, ¿verdad? Pero Dios me cambió los planes también, ¿sí? Entonces, si nota, y ahora, mire, Dios me tiene sirviéndole. Y ahora tengo el mejor de los trabajos del mundo. Tal vez usted, ¿cuál será? ¿Verdad? Y es el ser pastor, amén. Ser pastor es el mejor trabajo del mundo. ¿Por qué? Porque el que me empleó, el que me llamó a trabajar en su obra fue Dios. Y Él paga bien, amén. Entonces, si nota, de no hablar, le digo, de no poder hacer nada, ¿verdad? Dios cambió los planes, me cambió mi manera de pensar, mi manera de ser, y ahora estoy delante de ustedes, amados hermanos, y es un privilegio el compartir esta palabra. Déjame decirle que tengo muchos sentimientos encontrados, pero Dios sabe que yo lo amo con todo mi corazón, y desde que acepté a Cristo en el año 88, yo no he ido para el mundo, no he jugado, ¿verdad? A que voy y vengo. Gracias a Dios me he mantenido, ¿verdad? Y Dios me ha dado las fuerzas para continuar en este camino glorioso, en este camino precioso, amén. Entonces yo quiero motivarte este día a que sigas adelante, que no te avergüences de Dios, amén. Y dices, mire, Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido probado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Entonces, miren, va a venir la prueba. Si no te prueba Dios, mira, Dios no tienta a nadie. Él prueba. También el enemigo te prueba. Amén. Pero la prueba es para ser aprobados. Amén. Así que no te avergüences del evangelio, no te avergüences de Dios, porque Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Amén. Y vamos a ir aterrizando, porque le digo, tengo un testimonio, me han sucedido muchas cosas. Amén. Pero todo me ha servido para madurar, para crecer. Acuérdate que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan para bien. Apocalipsis 2:10 dice,
no temas lo que estás por sufrir. Y aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Amén. Si una vez más lo voy a leer para concluir. Dice Apocalipsis 2:10, no temas lo que estáis por sufrir. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Entonces, hermanos, vienen pruebas, ¿verdad? Pero no van a durar toda la vida, todo el tiempo, puede ser días. Pero ¿qué vamos a hacer? ¿Ya? En esta hermosa noche, yo quiero decirte con todo mi corazón que no nos avergoncemos del Evangelio, no nos avergoncemos de Dios, no nos avergoncemos de hablar su palabra. Amén. Mira, a muchos nos pasa esto, ¿verdad? Una camisa que con un mensaje cristiano como que nos cuesta ponérnosla, ¿no? Que diga Jesús te ama, pertenezco a Cristo, ¿verdad? Pero a veces nos ponemos marcas, Nike, ¿verdad? No quiero hablar de muchas marcas, pero a veces nos da vergüenza ponernos una gorra que diga Juan 3:16. Y déjeme decirle, entonces, si no podemos hablar, ¿cómo vamos a dar testimonio? ¿Sí? De alguna manera u otra tenemos que llevar el mensaje y no avergonzarnos de lo que Dios ha hecho con nosotros, amén, y lo que va a hacer con nosotros. Acuérdese que tal vez tú en tu infancia te avergonzabas de tu papá, de tu mamá, porque a veces así pasa, ¿sí? Entonces, si Dios, nuestro Padre, no se avergüenza de nosotros, aunque debería avergonzarse, porque a veces damos mal testimonio, hermanos, ¿verdad? Entonces, no nos avergoncemos, porque el Evangelio es poder, es potencia de Dios. Con esto quiero terminar y un día te voy a seguir contando acerca de lo que Dios ha hecho en mi vida, amén. Así que quiero dejarte eso, no nos avergoncemos de nuestro Padre, de Dios, ni del Evangelio, amén. Vamos a orar. Padre Santo, te doy gracias en esta hermosa noche. Gracias porque nos permites compartir tu palabra, Señor. Que este mensaje, Padre, sea de bendición para el que lo escucha, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias por lo que has hecho en mi vida y lo que seguirás haciendo, Señor. Gracias porque sé que eres un Padre de amor. Sé que eres un Dios que suple toda necesidad, un Dios que sana, un Dios que restaura, Padre. Gracias por lo que has hecho en mi matrimonio, con nuestras hijas, Señor, y que seamos de ejemplo, porque nos has restaurado para restaurar a otros, Señor. En el nombre precioso de Jesús, gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu misericordia, por tu bondad, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Recibas un saludo, amados hermanos, de su servidor José Ramírez, y les amo y les aprecio mucho. Amén. Reciban un abrazo virtual, ¿verdad? Y Dios me los bendiga y sigan adelante.